En la historia del culturismo hubo un hombre que rompió todas las reglas. Mientras el mundo aplaudía a gigantes de más de 110 kilos, él apareció con apenas 84 y los derrotó. Su físico no era el más grande, pero sí el más perfecto. Su nombre era Frank Zane. De niño delgado y reservado, pasó a convertirse en una leyenda viviente. No necesitó volumen desmesurado para conquistar al público, solo proporción, simetría y armonía. 3 veces campeón del Mr. Olympia, el hombre que se atrevió a desafiar a Arnold Schwarzenegger y a toda una generación de colosos, demostró que la verdadera fuerza no se mide en kilos, sino en equilibrio. Pero su historia no es solo de victorias. También es de dolor, de accidentes, de momentos oscuros que casi lo alejan para siempre del escenario. Una tragedia que, lejos de borrarlo, lo convirtió en mito. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás hoy sobre Frank Zane cambiará para siempre tu visión del culturismo. Y quizá, tu forma de entender el concepto mismo de perfección física. Suscríbete ahora y acompáñanos en este viaje épico, donde comienza realmente una leyenda. No en un escenario, no bajo los focos. Una leyenda comienza en la oscuridad, en el silencio, en esos momentos donde nadie te ve. Pero tú estás luchando por no rendirte. Así empezó la historia de Frank Zane. Nació en Kingston, Pensilvania, en 1942. Creció siendo un chico tímido, delgado, poco llamativo. Su interés no estaba en los deportes, sino en los números, la ciencia, la química. En la escuela destacó más por su inteligencia que por su físico. Pero algo en él comenzó a transformarse cuando descubrió las pesas. La primera vez que levantó una mancuerna, sintió que tenía en sus manos un instrumento de cambio, una herramienta que podría convertirlo en algo distinto. Aquella sensación despertó en él una obsesión. Mientras otros jóvenes de su edad pasaban horas jugando o divirtiéndose, Frank dedicaba su tiempo a estudiar su cuerpo. Compraba revistas de culturismo, observaba a las leyendas de la época y trataba de imitar sus rutinas con los recursos limitados que tenía. Sus inicios fueron solitarios, sin grandes entrenadores ni gimnasios sofisticados. Solo él, un par de mancuernas y una determinación inquebrantable. Con el paso de los años, aquella obsesión fue moldeando un cuerpo distinto. No era el más grande, no era el más fuerte, pero había algo en él que llamaba la atención. Proporción. Su cintura se estrechaba de una manera casi irreal. Su torso se ensanchaba como si fueran alas desplegadas, y cada músculo parecía colocado con precisión matemática. Y esa palabra, matemática, no era casualidad. Zane era profesor de matemáticas y química. Su mente analítica lo llevaba a registrar cada repetición, cada serie, cada gramo de comida. Se trataba de un científico que experimentaba con su propio cuerpo. Su llegada a California marcó un punto de inflexión. Allí, en Venice Beach, descubrió el epicentro del culturismo mundial. Gold's Gym se había convertido en un templo donde los cuerpos se forjaban con hierro y sudor. Arnold Schwarzenegger, Franco Columbu, Dave Draper, Ed Corney, todos entrenaban allí. Era un lugar vibrante, lleno de energía, camaradería y competencia. En medio de esos titanes apareció Frank Zane. Al principio, su físico contrastaba con el de ellos. No era tan voluminoso, pero pronto quedó claro que aportaba algo único: estética. En aquellos años, Arnold reinaba como el indiscutible campeón. Con más de 110 kilos de músculo, parecía imposible que alguien pudiera arrebatarle la corona. Arnold representaba la fuerza, la montaña, la grandeza. Zane, en cambio, era la escultura, la delicadeza, el equilibrio. El contraste entre ambos se convirtió en una de las rivalidades más fascinantes del culturismo. No era solo un duelo físico, era un enfrentamiento filosófico. ¿Qué debía ser el culturismo? ¿Un espectáculo de volumen sin medida o una búsqueda de la perfección estética? En 1977 ocurrió lo impensable. Frank Zane,
subió al escenario del Mr. Olympia con apenas 84 kilos de peso. Frente a él, competidores que superaban con creces los 100 kilos. Y sin embargo, cuando desplegó su físico, el público quedó hipnotizado. Sus proporciones eran inigualables. Cada línea de su cuerpo parecía diseñada con un compás. Su cintura estrecha, sus dorsales desplegados, sus brazos definidos. Todo en él transmitía armonía. Esa noche, Frank Zane se coronó campeón del mundo. Lo repetiría en 1978 y otra vez en 1979. 3 veces consecutivas, Frank Zane fue Mr. Olympia. 3 veces demostró que la perfección no se mide en kilos, sino en equilibrio. No se trataba de tener más músculo, sino de tenerlo en el lugar exacto, en la proporción adecuada, con la definición precisa. Mientras otros cuerpos podían impresionar por su tamaño, el de Zane inspiraba admiración por su belleza. Pero lo que hacía de Zane un campeón único no era solo su físico, sino su filosofía. Para él, el culturismo era mucho más que un deporte. Era un camino de autoconocimiento. Practicaba meditación, control de la respiración, visualización mental. Antes de cada competición se encerraba en silencio, cerraba los ojos y visualizaba cada pose, cada ángulo de luz, cada reacción del público. En su mente, ya había ganado antes de pisar el escenario. Zane decía que el cuerpo seguía a la mente, que lo que uno podía ver con claridad en su interior, tarde o temprano, se manifestaba en la realidad. Por eso, más que un culturista, era un filósofo del cuerpo. Mientras otros se obsesionaban con comer cantidades descomunales y levantar pesos enormes, él calculaba cada detalle con precisión científica y espiritual. Su entrenamiento era ciencia, sus poses eran arte, su vida, equilibrio. Sin embargo, incluso los cuerpos más perfectos son vulnerables. En 1980, a solo semanas del Señor Olympia, Frank Zane sufrió un accidente que cambiaría su carrera. Mientras nadaba, resbaló y cayó, dañando gravemente su abdomen. Aquello arruinó su preparación. Pese a todo, decidió competir. Subió al escenario debilitado, sin la plenitud que lo había llevado a ser campeón. Terminó en tercer lugar. Ese mismo año Arnold regresó y se coronó campeón por última vez. Y aunque los libros oficiales registraron el triunfo de Schwarzenegger, muchos quedaron con una pregunta eterna. ¿Qué habría pasado si Frank Zane hubiese estado en su mejor forma? El accidente marcó el inicio del declive competitivo de Zane. Mientras él luchaba contra sus lesiones y la fragilidad de su físico, el culturismo comenzaba a girar hacia otra dirección. Aparecieron Lee Haney y más tarde, Dorian Yates. La era del gigantismo había comenzado. Los cuerpos se hicieron cada vez más desmesurados, más pesados, más monstruosos. La estética quedó relegada a un segundo plano. Pero aunque la corriente del culturismo lo dejó atrás, Zane encontró otra forma de trascender. Se convirtió en maestro. Fundó la Zane Experience, un centro dedicado a transmitir su filosofía. Escribió libros que combinaban técnica, entrenamiento y pensamiento. Enseñó a jóvenes que el culturismo no debía ser únicamente fuerza bruta, sino también control, arte y espíritu. No solo hablaba de músculos, hablaba de mente, de equilibrio, de serenidad. Décadas después de sus victorias, el nombre de Frank Zane sigue siendo sinónimo de perfección estética. En un mundo donde el gigantismo se volvió norma, su físico se mantiene como el ideal. Su cintura de 72 centímetros, sus proporciones, sus líneas clásicas, siguen inspirando a culturistas y aficionados en todo el mundo. Porque hay cuerpos que impresionan, pero hay otros que trascienden. Y el suyo pertenece a esa última categoría. Hoy, Frank Zane ya no es aquel joven de cintura estrecha que deslumbró al mundo en los 70. El tiempo ha pasado, y sin embargo, su figura sigue irradiando la misma aura de perfección que lo acompañó en su época dorada. Actualmente vive en San Diego, California, un lugar tranquilo desde donde continúa transmitiendo su legado.
A sus más de 80 años, su físico aún conserva esa simetría que lo convirtió en icono. Sus brazos no tienen la misma tensión de antaño, ni sus músculos la misma dureza, pero basta verlo para entender que la esencia nunca lo abandonó. Su cintura sigue siendo sorprendentemente estrecha, sus pectorales aún marcan un dibujo claro, y su porte sigue siendo el de un artista del cuerpo. Zane lleva una vida mucho más calmada que en sus días de competición. Se dedica a la enseñanza, a impartir seminarios y compartir su visión del culturismo a través de su proyecto conocido como The Zane Experience. Allí, quienes buscan aprender de él no solo reciben técnicas de entrenamiento, sino una filosofía de vida. Habla de la importancia de la mente, de la meditación, de la respiración y de la armonía interior como claves para esculpir el cuerpo. Lo que transmite hoy va mucho más allá de músculos. Es un mensaje de equilibrio, disciplina y autoconocimiento. Ha escrito más de una decena de libros, donde relata no solo sus rutinas, sino también su manera de entender el culturismo como un arte. En ellos habla de mente, cuerpo y espíritu, como si fueran tres pilares inseparables. Y es precisamente eso lo que lo mantiene vigente. La idea de que el culturismo no puede limitarse al hierro, que debe trascender hacia algo más profundo. Pero la figura de Frank Zane, incluso hoy, sigue envuelta en un halo de misterio. Muchos se preguntan si aquella perfección alcanzada en su físico fue fruto únicamente de la disciplina, o si las sustancias jugaron un papel en su carrera. El debate continúa. Algunos aseguran que, en los años 70, el uso de esteroides anabólicos ya existía en el culturismo y que Zane, como todos, formaba parte de esa realidad. Otros creen que su enfoque calculador, su obsesión por el detalle y su peso mucho más bajo que el de otros competidores, lo mantuvieron alejado de los excesos químicos que dominaron en décadas posteriores. La duda permanece abierta, y quizás ahí resida parte de su magnetismo. En no saber del todo cuánto fue disciplina pura y cuánto fue ayuda externa. Lo que nadie puede negar es que Zane supo mantener su físico mucho más allá de su retiro competitivo, algo que muy pocos culturistas han logrado. Su longevidad atlética, su serenidad al envejecer y su capacidad de seguir inspirando hacen pensar que, incluso si utilizó ayudas en algún momento, nunca fueron el centro de su filosofía. Lo esencial, lo que lo definió siempre, fue la búsqueda del equilibrio y de la belleza. Mirarlo hoy es enfrentarse a un espejo del pasado. Un hombre mayor que camina con calma, que habla con voz pausada, pero que carga consigo el peso de haber sido uno de los culturistas más influyentes de todos los tiempos. Su nombre sigue apareciendo en cada debate sobre la estética en el culturismo. Cuando alguien habla de el físico perfecto, la imagen que surge una y otra vez es la de Frank Zane en su plenitud, posando con gracia, dominando el escenario no por su tamaño, sino por la armonía de su figura. El tiempo lo transformó en un símbolo. Si Arnold representa la conquista y la masividad, Zane representa el arte y la proporción. Si los nuevos campeones levantan toneladas de hierro con cuerpos que parecen imposibles, él sigue recordando que la belleza está en las líneas, en la simetría, en lo clásico. Su historia es un recordatorio de que en todo deporte hay un lado luminoso y un lado oscuro. El lado luminoso de Frank Zane fue su visión artística, su filosofía y su triunfo contra gigantes. El lado oscuro es la fragilidad de su cuerpo, los accidentes que lo marcaron y la duda eterna sobre el consumo de sustancias. Y quizás, esa mezcla de gloria y misterio es lo que lo convirtió en leyenda. Y ahora la pregunta es para ti. ¿Crees que la perfección de Frank Zane fue alcanzada solo con disciplina y ciencia? ¿O hubo algo más detrás de ese físico legendario? Esa duda es parte de su mito, y probablemente nunca tenga respuesta. Lo que sí está claro es que su legado vive y seguirá vivo mientras existan culturistas que crean que la estética importa más que la masividad. Frank Zane no fue el más grande, pero fue y sigue siendo el más perfecto. Si has llegado hasta aquí,
es porque formas parte de quienes buscan conocer no solo los músculos, sino también las historias detrás de ellos. Este es el verdadero viaje, explorar tanto la luz como la sombra. Y en este canal, el lado oscuro del culturismo. Seguiremos revelando más vidas, más leyendas y más verdades ocultas de este deporte que mezcla gloria, sacrificio y misterio. Suscríbete ahora y acompáñanos en la próxima historia.